Sí, de hecho ya está sucediendo. Tenemos la profecía y hay gente en nuestros propios vecindarios que se levanta y hace el equipaje. Y nosotros creemos que tan solo hacen el equipaje para mudarse. Pero lo cierto es que están respondiendo a una especie de sugestión posthipnótica bíblica. No estoy hablando de hace 1000 años. Estoy hablando de una respuesta a una sugestión bíblica de unos 2700 años. Y lo cierto es que podemos grabar a esa gente y comprobar la profecía con sus actos. Y la razón por la que nos debería importar es porque una vez hayan hecho lo que tienen que hacer, empezará el apocalipsis. La búsqueda de las tribus perdidas. En estos altares, los niños eran sacrificados en ritos paganos. Las escrituras nos cuentan que las tribus de Israel desertarán de la tierra de sus antepasados y adorarán a ídolos en lugares como este. Los profetas decían que por este pecado, las tribus israelitas serían conquistadas y exiliadas hasta el fin de los tiempos, cuando serían reencontradas y redimidas. Har Megiddo, una ciudad fortaleza al norte de Israel. En el mundo es conocido como Magedón, un sinónimo de la palabra apocalipsis. Algo que no sucederá hasta que las tribus de Israel, una vez moradoras de este lugar, regresen. Según la profecía, la cuenta atrás para el apocalipsis y la redención final empezará cuando las tribus sean encontradas una a una. Así que es este el reto al que nos enfrentamos. ¿Cómo vamos a encontrar a millones de personas que nadie conoce? Cuando yo diga encontrémoslas, no me refiero a encontrar a gente que no haya tenido ningún contacto con los occidentales. Me refiero a coger las oscuras piezas de un puzzle e ir a lugares lejanos, a veces peligrosos, a cualquier lugar de la Tierra y con las piezas rehacer el rompecabezas de acuerdo con la profecía bíblica. He hecho un viaje y os invito a hacer ese viaje conmigo. A principios de los 80, fui a África para documentarme sobre la situación de los falashas, los judíos negros de Etiopía. Ese pueblo vivió persecuciones, guerra y hambruna. En 1991, los falashas protagonizaron los titulares internacionales cuando fueron trasladados en avión a Jerusalén por el servicio secreto israelí. De lo que no se hizo eco la prensa es que los israelíes actuaron bajo los preceptos del gran rabino que constató que los falashas eran descendientes de la tribu perdida de Dan. ¿Pueden imaginarse a las tribus de Israel protagonizando primeras planas? ¿Pueden imaginarse al gobierno de Israel actuando bajo la palabra de un rabino que dice que esta es la tribu perdida de Dan, y de repente un avión moderno descendiendo en plena guerra civil en Etiopía, como pasó con aquella gente que fue transportada hace años al Israel actual? Viendo a los etíopes en Jerusalén pensé, ¿es esto algo anómalo o es que la profecía bíblica empieza a cumplirse? Siete años después del traslado de los falashas, en una planta empaquetadora de tomates cerca de la frontera de Gaza, coincidí con un grupo que la mayoría de israelitas consideran trabajadores tailandeses. Gente procedente del país de las colinas de la frontera indio-burmesa. Dicen ser descendientes de la tribu perdida de Manasés, y como mínimo hay aquí un rabino que les cree. Tenemos que ir y traerles antes de que el Mesías llegue a Israel.
Nuestra tradición nos enseña que al final de los tiempos, los judíos, descendientes de las tribus de Benjamín y de Judá, traerán las tribus perdidas a Israel para que puedan participar en los tiempos mesiánicos. Creo que todo el asunto se mueve en el reino de la creencia religiosa más que en el reino de la realidad. Hay una imperiosa necesidad de encontrar a las tribus por razones religiosas, teológicas, tanto cristianas como judías, y ambas religiones se mueven activamente para encontrarlas, cada una a su manera, y todos los intentos por encontrarlas creo que no tienen ningún fundamento histórico, aunque así lo parezca. Es la creencia la que mantiene vivas a las 10 tribus perdidas y no sus propios integrantes. A pesar de los escépticos, el rabí Abichail ha ayudado a cientos de estas personas a emigrar a Israel y ha supervisado su regreso formal al judaísmo. ¿Puede que el rabí tenga razón? ¿La clave del futuro de esta gente se encuentra sumergida en su pasado? La historia empezó hace 2900 años, cuando tras la muerte de Salomón su reino bíblico se dividió en dos. Al sur, Judea, tierra de 3 de las tribus, incluyendo la de Judá que dio su nombre a la moderna palabra judío. Al norte, Israel, tierra de aquellos que más tarde serían conocidos como las tribus perdidas de Israel. Cien años después de que los profetas predijeran el suceso, el imperio asirio llegó por el norte hasta el reino de Israel. Los asirios eran considerados un pueblo duro. Supongo que podríamos calificarles de tropas de la tormenta, de prusianos. Crearon lo que muchos definirían probablemente como la maquinaria militar más poderosa de aquella época. En algún momento de finales del segundo milenio antes de Cristo, iniciaron su inexorable marcha de sus cuarteles hasta las riberas del Tigris, lo que ahora es el este de Irak, con la frontera con Irán. Y año tras año y campaña tras campaña, marcharon hacia el oeste, marcharon hasta llegar a la costa de Israel. En el 721 a.C., los asirios clavaron su antorcha en muchas ciudades israelitas, deportando a gran parte de su población. La mayoría de estudiantes creen que las tribus se perdieron porque en el exilio no pudieron conservar su identidad siendo asimilados. Estamos hablando de hace 2700 años. Hay documentos históricos, informes históricos datados del siglo V a.C. que se han encontrado en algunas excavaciones que recogen nombres israelíes en Asiria. Lo que nos dice que quizás en aquella época estuvieron allí o al menos pasaron por allí. Después de todo, no hay nada, no disponemos de documentación. Si lo miramos históricamente, todo tipo de gente fue exiliada y se perdió, y creo que las 10 tribus de Israel también se perdieron. Pero, ¿qué pasa si no se perdieron y han preservado el recuerdo de sus antiguos orígenes? ¿Qué pasa si son millones los que esperan a protagonizar su profetizado regreso? El país montañoso en el que Burma colinda con India es el hogar de un pueblo llamado Mammased o Manased, un pueblo que dice ser descendiente de la tribu perdida de Manasés. Así que fuimos allí, y lo que encontramos fue una zona de guerra.
En nuestro peregrinar en busca de las tribus, siempre nos descubrimos en medio de zonas de guerra. ¿Y de qué va la guerra? Va sobre el territorio y la etnología. Y esa gente que se llaman a sí mismos Manasé luchan contra un pueblo llamado Naga. Y los Naga dicen, sus enemigos dicen, no pertenecéis a este lugar. Vosotros y nosotros sabemos que no sois de aquí. ¿Habían pensado alguna vez que en la frontera entre India y Burma hay un conflicto tribal y que ser israelita forma parte de ese enfrentamiento? Esta zona se llama Manipur. Repleta de grupos de insurrección, el gobierno indio ha respondido convirtiendo Manipur en un estado policial. El tanatorio local recibe a diario los cadáveres de las víctimas de la violencia naga. Como respuesta, los Manasé han empezado a organizar un ejército clandestino. Mi pueblo fue atacado, mi casa fue quemada y mi tío asesinado. Destruyeron mi pueblo. Los israelitas son buenos guerrilleros. Nosotros somos buenos guerrilleros, por eso no tenemos miedo. No tenemos miedo de luchar. Sentimos que somos guerreros. Obtuvimos estas imágenes antes jamás vistas de la guerrilla Manasé dedicada a organizar un estado israelita independiente en India. La bandera de Zelengam, que es la bandera del futuro Estado soberano, tiene la estrella de David en el medio. En parte porque los Manasé creen que son una de las tribus perdidas de Israel, la tribu de Manasés. Y en parte porque la estrella de David es una figura neutral, un símbolo. Todos los clanes la considerarían aceptable. En este avión llega el rabí Abichai. Ha sido traído aquí por razones que nadie puede explicar. Miles de personas proclaman ser israelitas. El rabino lleva más de 35 años buscando las tribus perdidas. Cree firmemente que los Manasés son, sin duda, descendientes de la tribu de Manasés, que fue enviada al exilio hace 2700 años. Esta tribu en particular parece ser la tribu más humilde de la zona, la económicamente más pobre, la más baja socialmente en la escala social. Y a la gente le gusta la idea de estar relacionada con una promesa divina de gran y glorioso futuro. Cuando vino el rabino Abichai, encontró a una tribu que se había convencido a sí misma de pertenecer a las 10 tribus perdidas. Creemos que ser judío no es algo físico. Ser judío está en el alma. Así que el cuerpo de uno puede cambiar generación tras generación. Pero el alma judía siempre permanece. Y creo, con todo mi corazón, que vosotros tenéis alma judía. Quiero ir a Israel en cuanto sea posible para poder alabar a Dios en paz y sin obstáculos. Hoy Israel lo hace todo
muy lentamente. Creo que lo principal es llevar allí a los Manasé, a las 10 tribus. Ese será el principal objetivo del Mesías. Miles de Manasé han decidido no esperar pasivamente al Mesías y han optado por emigrar a Israel. A pesar de que aquellos que denotan sus orígenes israelitas continúan practicando el judaísmo aislados del resto del mundo judío. En este pequeño lugar llamado Manipur, en un rincón de la India, seguimos vivos y somos judíos, y nos gustaría volver al sitio al que pertenecemos. Y así lo haríamos si las cosas fueran mejores y nos permitieran ir a ese lugar, que es nuestra tierra madre, Israel. Si esto está sucediendo realmente, debería estar sucediendo en todas partes, porque la profecía es clara. No se trata de una poca gente aquí y allí. Ezequiel nos habla de la tribu de Judá reuniéndose con la tribu de José, y la tribu de José son las tribus perdidas de Israel. Hay 1,5 millones de Manasé. Eso es mucha gente. ¿Dónde está el resto? Les dijimos, bien, volved a vuestros orígenes. ¿A dónde fueron? ¿A dónde fueron? Los asirios, los que destruyeron el reino de Israel y llevaron a la gente al exilio, tenían la afición de esculpir relieves en las paredes. Y para nosotros es una suerte, porque es como si hubiera habido alguien con una cámara, un periodista con una videocámara presente hace 2700 años. Después de destruir a los israelitas, volvieron a casa y construyeron palacios, y en sus grandes paredes esculpieron relieves recreando aquella destrucción. Se les ve siendo asesinados, prisioneros y deportados. Las diferencias son claras. Obviamente, ser asesinado es una cosa. Se les ve cómo les desollan vivos. Otros son tomados como prisioneros, solo hombres, y les vemos siendo deportados en unidades familiares. Así que tenemos muchas evidencias. No deportaron solo a hombres o a mujeres para hacerlas concubinas o algo así. Deportaron a las familias, les mantuvieron unidos. Al único grupo de aurigas que los asirios dejaron intactos fue a un grupo de aurigas de élite, una unidad israelita de Samaria, lo que significa que eran perfectos para el imperio, para servir al centro del imperio. Los aurigas israelitas no fueron exiliados. El hecho que se mantuvieran unidos en unidades militares y familiares nos hace pensar que quizá sobrevivieran a las deportaciones. Es una hermosa forma de hacerlo, es una hermosa forma. No puedo decir que sea imposible. No puedo decir que sea imposible. Yo diría que es muy optimista. La gente fue echada a ninguna parte. Se mezcló con distintos pueblos y no tenemos evidencias que nos digan que sobrevivió a aquella destrucción asiria. Quizá las evidencias se escondan en algún lugar. Volvimos a los relieves asirios esperando que nos mostraran la historia antigua. Por los grabados asirios, sabemos que en el primer ataque, Asiria saqueó 7 ciudades israelitas de la tribu de Neftalí, enviando a los neftalitas a la volátil frontera con Medea. Mientras los asirios perdían territorio frente a los medas, los israelitas se encontraron bajo la ley meda en un imperio que se extendía desde el moderno Irán hasta Asia Central. Todos los israelitas que vivían en Irán fueron más tarde absorbidos por el judaísmo. Era absurdo buscar aquí. Quizás encontraríamos a los israelitas perdidos en el antiguo imperio Meda, en las autopistas del mundo antiguo, a través de Uzbekistán camino a la China.
Escogimos la ruta a Uzbekistán, hogar de ciudades legendarias como Bukhara y Samarcanda. Llegamos a una región olvidada, que una vez fue un trofeo de Alejandro Magno y del señor de la guerra mongol, Genghis Khan. Fundada hace más de 2500 años, Bukhara fue el centro cultural de la región. Desde aquí, uno podría ir en todas direcciones. La ciudad de Bukhara es en realidad un cruce de caminos. La legendaria ruta de la seda que se inició en el siglo II pasaba por Bukhara. En el siglo XII, el famoso viajero judío Benjamín de Tudela constató la existencia de una tribu hebrea que se consideraba una de las tribus perdidas, obligadas a exiliarse por los asirios. En el siglo XIX, el misionero y explorador británico Joseph Wolf anunció que los israelitas perdidos vivían en la ciudad de Bukhara. La leyenda cuenta que la mayoría de tumbas halladas datan de los tiempos bíblicos, pero no pudimos encontrar ninguna evidencia que las vincule con los israelitas. No muy lejos de estas tumbas hay una comunidad judía de origen incierto. El primer dato que la relaciona con las tribus perdidas es el nombre, Issacharov, común en esta zona y no en cualquier otro lugar. Issacar es una de las tribus perdidas y mucha gente de aquí, incluido su rabino, citan a Issacar como su antepasado. El rastro de Issacar no nos llevó muy lejos, así que exploramos Mahala, el barrio judío, para ver si encontrábamos alguna conexión con la tribu de Neftalí, que también fue exiliada a esta zona. Al principio parecía que lo único que podíamos constatar era que la comunidad era muy antigua. Durante muchos cientos de años hemos preparado matzah en este horno. Es una costumbre muy vieja. Son costumbres antiguas, tienen miles de años. Cuando Dios nos dio Jerusalén estábamos preparando matzah manualmente, como ahora. Mientras las mujeres preparan pan ácimo para Pascua, los hombres degollan un cordero tal y como ordena la ley bíblica. La tradición del cordero de Pascua es tan antigua como la Biblia. Se degolla un cordero de un solo corte con un cuchillo muy afilado. Después, se deja fluir la sangre y se vacía. En los tiempos del Éxodo, un arbusto a modo de pincel serviría para identificar con la sangre las puertas de aquellos hogares israelitas. Estoy sacrificando este animal para Dios, como siempre hemos hecho. ¿Cómo lo hace? Estoy quitándole el nervio ciático, tal y como indica la ley judía. Cuando se les descubrió por primera vez, no decían ser judíos, decían ser israelitas. Ha sido en los últimos 100 años que se han integrado en el cuerpo del mundo de la comunidad judía.
Los judíos de Bukhara son importantes porque nos demuestran que la historia de las tribus perdidas es una historia escondida, que hay razones políticas que han ocultado su historia. Por ejemplo, en Bukhara, Uzbekistán, país perteneciente a la antigua Unión Soviética, todo lo israelita se ocultó. Se encerró bajo llave porque a las autoridades locales no les interesaba aseverar que la presencia israelita era anterior a la de los indígenas. En Bukhara, disfrutamos de un guía que dirigía el Museo de Bukhara y que se movía entre el deseo de descubrir la verdad y cuidar de sí mismo en un clima político que seguía ocultando todo lo israelí. Gracias a él, accedimos a un sótano del Museo de Bukhara. En el piso superior se muestra toda la historia oficial y en el sótano, bajo llave, encontramos todo lo referente al mundo de Israel. ¿Y qué hay en ese cochambroso y oscuro sótano? Libros de oración, bandejas de plata con el alfabeto hebreo grabado en ellas. Allí oculto rollos de la Torá, rollos de la Biblia. Todo oculto como si se tratara de un secreto de Estado. Cualquier cosa con letras hebreas, cualquier cosa que tenga un significado histórico de la presencia israelita está oculto allí. Y cuando le preguntamos sobre los israelitas, no quiso hablar directamente sobre ellos, pero nos dijo, verán, hubo un pueblo que gobernó Asia Central durante 200 años y que fueron conocidos como los heftalitas. Según las excavaciones más recientes, en el siglo VI, Bukhara era la capital de un poderoso reino de semitas que gobernaban en zonas de India, Pakistán y Afganistán. Bien, en el siglo XIX, un escritor ruso, Shubinsky, aseveró que en esta región fue donde se asentaron los israelitas. Pero el pueblo que gobernaba la región fue el heftalita. Y el debate sobre los orígenes de la dinastía heftalita de Bukhara sigue abierto en la actualidad. ¿Quiénes fueron estos heftalitas? ¿Han oído hablar de los heftalitas? ¿Algún heftalita en la sala? No quiero ofender a nadie. Mirando en la enciclopedia británica encontré heftalitas. ¿Y qué dice la primera acepción? Dice, tribu de muchos nombres y enigmática que gobernó Asia Central en los siglos V y VI. ¿Me están siguiendo? Muchos nombres y tribu enigmática y misteriosa. Pero, ¿por qué es tan misteriosa una tribu que gobernó Asia Central durante 200 años? Uno creería que ya serían conocidos después de 100 años de dominio. La segunda frase fue también reveladora, porque dice que fueron conocidos por los escritores medievales como heftalitas y neftalitas. Nos parecía que los neftalitas debían ser la tribu perdida de Neftalí, pero queríamos más evidencias arqueológicas. Fuimos al Instituto Tashkent de Arqueología, donde conseguimos acceder a una zona restringida en la que se encuentra un tesoro de antiguos artefactos. Entre ellos, vasijas de 2200 años. Con claridad sobre el antiguo barro, escritura aramea, el idioma de las tribus israelitas. Allí conocimos a la profesora Usmanova, una arqueóloga semi-retirada. ¿Y qué tenía? Algo envuelto en una toallita para el té. En una toallita para el té. Un viejo objeto ritual religioso de 1700 años con escritura hebrea, con un nombre israelí, con cuernos de carnero. Un objeto religioso de origen israelí, procedente de la misma zona a la que las tribus israelitas emigraron supuestamente
1000 años antes de su desaparición. Aunque desconocido por la mayoría de israelíes, gran parte de los judíos de Buhara han emigrado a Israel. Pero la cadena se ha roto. No saben que podrían ser descendientes de los neftalitas. Dicen que somos descendientes de las tribus perdidas, pero no sabemos de cuál. Lo único que sabemos es que somos judíos. Eso es lo importante. Espero que con la ayuda de Dios llegue la redención y con ella la reunión de las tribus. Será entonces cuando sepamos a qué tribu pertenecemos. Hasta entonces nos identificamos con la tribu de Judá. Si andas conforme a mis leyes y guardas mis mandamientos y los cumples, lluvia te daré en la estación adecuada. Y tendrás pan que comer y te cobijarás en tu tierra y estarás a salvo. Y seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. Soy Dios, vuestro Dios, el que os sacó de la tierra de Egipto para que dejarais de ser esclavos. Rompí las cadenas de vuestro yugo para que fuerais libres. De vuelta a Buhara, parece que los neftalitas, una vez tribu de reyes, ha sido reducida a una pequeña comunidad de varios miles que no emigraron tras la caída de la Unión Soviética. Antes se podía encontrar a este pueblo diseminado por la zona. Ahora, en Buhara, solo quedan unos cuantos enclaves judíos, incluyendo a este en la joya de Asia Central, Samarcanda, una ciudad con una historia de más de 2500 años. La palabra Khan en el dialecto local significa ciudad. Samarcanda se traduce como la ciudad de los samaritanos. Samaria era la capital del reino norte de Israel. Seguimos la ruta de la seda en dirección a China. La ciudad de Kaifeng fue la ciudad capital de la dinastía Han. Siguiendo la ruta neftalita, supimos que los documentos chinos cuentan que los neftalitas estuvieron aquí. Los chinos les conocían como judíos o Yuda. Hoy es prácticamente imposible identificar a un judío en Kaifeng, pero encontramos a un oficial del gobierno deseoso de hablar. Había una comunidad judía, pero ahora ya no hay ninguna. Ya no queda ninguna comunidad judía. Solo unas cuantas familias. Esto es la sinagoga, el sitio donde estaba la antigua sinagoga. ¿Podría anotarnos el nombre de las dos familias? Solo de oídas. Entiendo. Pero seguramente les rechazarán. No encontramos a los millones que podrían formar las tribus perdidas en China. Pero, ¿pudieron los últimos judíos de Kaifeng ayudarnos en nuestra investigación? Hace 300 años la sinagoga dejó de existir. Sin sinagoga no había lugar para que los judíos se congregaran. Sin una congregación no hay rabinos. Sin la congregación, sin los rabinos, sin los rituales religiosos o la lectura de las escrituras, no hay adoración.
no quedó nada. Sin embargo, hoy hay gente china en Kaifeng cuyos documentos de identidad les describen todavía como judíos, como Yudai. Yudai. Este es el nombre, ¿verdad? Sí. ¿Cree él que es judío? Sí. Sí, soy judío. Entre los recuerdos de los últimos judíos de Kaifeng pensamos, ¿es posible que los Manasé de India y Burma sean los descendientes de un desconocido éxodo por Asia Central y China? Quizá había llegado el momento de investigar más profundamente las proclamas Manasé. Desde tiempos inmemoriales miramos hacia Israel y sentimos simpatía por los israelitas. Nadie nos ha dicho que sintamos así. Cuando hay un terremoto, el más anciano de la casa sale y grita: nosotros, los niños de Manasé, estamos vivos. Y lo grita 3 o 4 veces con una voz potente. Después entra en la casa. Luego dice: no os preocupéis. Y sigue diciendo: nuestros ancestros han sacudido la tierra para ver si sus descendientes siguen vivos. Hay algo muy poético en la posibilidad que los Manasé del norte de India sean los descendientes de un desconocido y olvidado éxodo a través de China, pasando por Burma y acabando en India. Y cuando estuvimos con los ancianos de la tribu Manasé, nos enseñaron un mapa que ilustra con exactitud el viaje que emprendieron desde Israel, pasando por Asia Central hasta China y bajando por Burma hasta India. De hecho, fueron más allá y empezaron a cantar una canción en una forma arcaica de su lengua. Una canción no perteneciente a ese éxodo desconocido, sino una canción del éxodo por todos conocido y que nos era muy familiar. El éxodo durante el cual el Mar Rojo se partió en dos. El éxodo en el que se alimentaron del maná que caía del cielo. El del agua saliendo de la roca. Y el éxodo de los enemigos de Israel ahogándose en el Mar Rojo. El primer verso nos cuenta la partición del Mar Rojo. Después, el segundo verso dice: pasamos andando a través del mar. Después, las aguas volvieron a juntarse y los enemigos se ahogaron en el mar. Fueron guiados por una llama por la noche y una nube durante el día. Después alguien dijo: por favor, recoged los pájaros esparcidos y el agua que fluye de esa roca. Aunque su historia demuestra que sus ancestros pasaron por China, los Manasé insisten en que no son chinos y que han preservado unas costumbres con raíces bíblicas. Si somos chinos, ¿por qué no seguimos la religión del pueblo chino? Los chinos practican el confucianismo y el budismo. En esas dos religiones no se contemplan los sacrificios animales. Cuando era niño maté a un animal. Pues puse una bandeja debajo para recoger su sangre. Luego, el sacerdote cogió unos arbustos o ramas
y los sumergió en esa sangre para pintar nuestras puertas. En 1894, los misioneros protestantes llegaron a estas colinas. Aunque pensaron que estaban convirtiendo a paganos, parece que la gente era bastante susceptible de ser convertida al cristianismo, ya que veían elementos de su propia historia y mitología en las historias bíblicas que les contaban. Los manasé siempre han creído que estaban alejados de una tierra en la que se preservaban prácticas bíblicas y se adoraba a un solo Dios. Cuando descubrimos que los manasé comían cerdo, pensamos, no pueden ser israelitas. Pero, curiosamente, mezclar el cerdo con cenizas lo consideran una comida vergonzosa que debe comerse fuera del hogar. Estos son cenizas. Ponemos la ceniza y luego ponemos agua. Esto es lo que nosotros llamamos tzaum. Utilizan esto para poner carne de cerdo dentro, para que fermente hasta que huela. Cuando huele, sacan la ración y la cogemos y la ponemos aquí y la hervimos. ¿Es un símbolo de luto esta carne? No es un símbolo de luto, pero creo que nos muestra que fuimos maldecidos. Es la razón por la que nos echaron de la tierra de nuestros ancestros. Pero según nuestros antepasados, una vez cueces esta carne, este cerdo, significa que has mancillado algo. Si la gente nos pregunta, ¿cuánto tiempo hace que coméis esto?, decimos que es una maldición de generación a generación y que todavía seguimos padeciéndola. Estamos esperando a que Shiloh venga y nos libere de todas estas cosas. Shiloh nos redimirá. Bien, es una construcción extraña porque Jehová es el Dios de Israel y Shiloh, en hebreo, fue el lugar sagrado de las tribus del norte, de las tribus perdidas. Y Shiloh parece ser la fusión de esos dos términos. Shiloh nos redimirá. Y la misma persona que nos dijo aquello apareció ante nosotros con un talit, un poncho de oración que parecía idéntico a los ponchos de oración que utilizan los judíos en todo el mundo. Este poncho es un talopuán. El talopuán es un ropaje tradicional que utilizaban nuestros antepasados cuando practicaban sus votos. Por ejemplo, si para volver a casa tenían que matar a un mitun, a un tigre, hacían sus votos con este poncho puesto encima. En mizo, talopuán significa sin marcha atrás, sin posible regreso. La Biblia ordenó a los israelitas atar un hilo azul en sus prendas de vestir. ¿Siempre hay un hilo azul en los lados? Sí, siempre hay una banda azul. Este pueblo tuvo un problema porque el mundo judío no se relacionaba con ellos. Nadie contestaba a sus demandas, nadie contestaba a su llanto. Hace unos 50 años, un hombre llamado Chala, uno de sus líderes al que veían como un profeta, les dijo que había llegado el momento de volver a la tierra de sus antepasados. Muchos se levantaron con voluntad de seguirle. Nadie dijo, ¿de qué tierra de nuestros antepasados estás hablando? Todos sabían que Tierra Santa era el hogar de sus ancestros. La gente consideraba a mi padre un profeta, y en un sentido lo era. A él le fue revelado que somos israelitas, pero no fue un profeta como Jeremías, Ezequiel o José. No fue un profeta en ese sentido, sino en el sentido que hizo que nos diéramos cuenta de quiénes somos. Tuvo una revelación. Dios no quería que siguiéramos perdidos para siempre. El padre de Daniel, Benjamin, era seguidor de Chala. Como Chala, quiso emigrar a Israel, pero como en su época, las autoridades israelíes ignoraron al padre de Daniel. Fue enterrado mirando a Jerusalén.
Mi padre quería con toda el alma emigrar a Israel. De hecho, fue uno de los primeros en volver al judaísmo, a empezar a practicar el judaísmo en esta parte de India. Fue el líder de nuestra comunidad. También me enseñó mucho sobre Israel, sobre el sionismo y sobre el judaísmo. Tras la muerte de Chala, algunos de sus seguidores decidieron que quizá deberían volver al judaísmo antes de regresar a Sion. Pero como se mostraron reticentes a abandonar por completo el cristianismo, optaron por una versión ampliada del judaísmo mesiánico, una especie de adoración llamada judíos por Jesús. Pero para algunos Manasé, la llamada de sus ancestros era demasiado fuerte para ignorarla. Mirad este dibujo, un dibujo que nos muestra cómo la Torá es llevada de Etiopía a Israel. ¿Veis cuán grande es? Los judíos etíopes eran como nosotros, sentían gran respeto por la alianza y estudiaron la Torá con gran dedicación. Amaban la Torá. Aquí entran en Jerusalén llevando la Torá consigo. Con gran gozo, igual que nosotros, entran en Jerusalén. Miles de Manasé han abandonado el cristianismo y se han convertido al judaísmo ortodoxo. ¿Podría ser este pueblo la tribu de Manasés? Porque si lo fueran, ya habríamos identificado a 4 de las 10 tribus perdidas de Israel. Manasés, Dan, los etíopes, e Isaacar y Neftalí entre los judíos de Bujara, en Asia Central. Y si tenemos razón al pensar en los Bujara como en los descendientes de Neftalí, entonces deberíamos buscar a la de Zebulón, porque la de Zebulón era la tribu hermana de Neftalí en el antiguo Israel. Y la historia nos cuenta que al mismo tiempo que los neftalitas gobernaban Asia Central en los siglos V y VI, otra tribu gobernaba zonas de Afganistán, Pakistán e India. Era la tribu llamada Zabula. Así que quizás en el subcontinente indio, no en la frontera con Burma, podríamos encontrar a los descendientes de Zebulón, tal y como hicimos con los descendientes de los neftalitas en Asia Central. En el transcurso de nuestra búsqueda, nos cruzamos repetidas veces con un pequeño grupo conocido en India, que podrían no ser fácilmente vinculados con otros judíos. Así que iniciamos viaje a Bombay en busca de Zebulón. Bombay es el hogar de 8 millones de hindúes y 1 millón de musulmanes. Aquí encontramos una comunidad de unas 5.000 personas, más o menos, que deberían haber sido asimiladas por la cultura dominante hace mucho tiempo. Y aunque ellos no se autodenominan con un nombre tribal en particular, curiosamente, como las tribus perdidas y no como otros judíos, se llaman a sí mismos los niños de Israel, no de Judá. No soy judío, soy hijo de Israel. Los Yehudi son aquellos judíos que emigraron a India desde Bagdad. Mi familia es israelita. Hace 300 años, un mercader judío que viajaba por la región costera quedó atónito al oír a indios entonando oraciones judías. Fascinado, se detuvo para averiguar cómo habían aprendido esas oraciones, y el asombro fue aún mayor cuando le dijeron que eran israelitas que vivían en India desde tiempos antiguos. Escéptico ante este supuesto, el mercader visitó el pueblo y se presentó ante los israelitas con un surtido de pescado para comer, en parte kasher y en parte no.
Cuando vio que aquella gente distinguía el pescado kasher del que no lo era, se convenció que estaba ante una comunidad israelita y les ayudó a volver al judaísmo. Única en la comunidad Bené Israel es la ceremonia Melida, una especie de ofrenda de arroz, flores y frutas. Aunque habían olvidado los orígenes de sus prácticas, los israelitas se entregaban a ella como algo preciado que había pasado de una generación a otra. Observan ciertas reglas y normas del judaísmo, y cuando tienen la oportunidad de contar cuál es el significado de una cosa, se muestran felices. ¿Por qué deberían olvidarlo? Nadie les obliga. Si les hubieran dicho, no, debéis ser hindúes o debéis convertiros al islamismo, pero nunca nadie nos ha obligado a nada, porque somos una minoría en una enorme población de India. Nadie se preocupa por nosotros. Pero, ¿qué pasaría si no se tratara de una minoría? ¿Qué pasaría si los misteriosos gobernantes del norte de India en los siglos V y VI fueran, de hecho, la tribu perdida de Zebulón? La comunidad Bené Israel tiene su propio historiador, su nombre Chaim Kar. Escribió un libro sobre los Bené Israel a principios del siglo XX. Creía que eran los descendientes de las tribus perdidas. Pensaba que las tribus fueron desmembradas a los confines de la tierra y que algunos habían llegado a la India. Nos habla de varias de sus prácticas y las compara con los rituales del Templo de Jerusalén. Por ejemplo, la ceremonia Melida. Constata que en un periodo primigenio incluso hacían sacrificios como los del templo. Pero todo esto no son más que especulaciones, no hay documentación ni pruebas. Puede que no haya pruebas suficientes todavía a principios del tercer milenio, pero existen evidencias desconcertantes. El lugar más sagrado para los Bené Israel de India es una zona rocosa a 100 kilómetros al sur de Bombay. Aquí fue donde descubrimos que la figura más reverenciada para los Bené Israel no es el rey David, ni Abraham, ni siquiera Moisés, es el profeta Elías. Los judíos de la India creen que el profeta Elías subió a los cielos desde este lugar. La marca de su carro puede verse en esta roca en la que estamos. Los cascos se pueden ver ahí abajo y dicen que su carro partió de aquí y en la cima de aquellas montañas de allí pueden verse más huellas de los cascos de sus caballos. Utilizando la roca a modo de altar, los Bené Israel ofrendan un coco sobre la marca del carro de Elías. La veneración a Elías es sugerente, porque Elías era el profeta de las tribus de Israel, que luego se desperdigaron. Pero, ¿cómo llegaron hasta aquí? La comunidad tiene su propia leyenda sobre su origen. Hace 2000 años, un barco de israelitas fue sorprendido por una tormenta y el barco embarrancó en la costa de Bombay. A ese desastre solo sobrevivieron 7 parejas y las 7 parejas se asentaron en un lugar conocido como No-Go. Y se supone que nosotros somos los descendientes de esas 7 parejas. Tiene más sentido que esos israelitas no vinieran directamente desde Israel, sino del norte, de la zona de la ruta de la seda. Los israelitas de las tribus exiliadas por los asirios acabaron envueltos en la ruta de la seda. Emigraron por un brancal de la antigua ruta que acabó siendo conocida como la ruta de la seda.
Creo que esos israelitas llegaron hasta Afganistán, Pakistán y Cachemira. Desde allí llegaron al lugar en el que el Golfo Pérsico se encuentra con el Océano Índico y después, por supuesto, debieron seguir camino bordeando la costa india. Fuera como fuera que llegaran aquí, los Bené Israel todavía saben reconocer las tumbas donde se dice que fueron enterrados los supervivientes del naufragio. Ahora parece que podemos dibujar un vínculo plausible entre los Bené Israel y los marineros procedentes del norte. Pero ¿prueba esto que los antiguos gobernantes del norte de India tuvieran alguna relación con la tribu perdida de Zebulón? Tenemos monedas con la inscripción Jabula. Tenemos documentos históricos sobre su capital, Baruch, que en hebreo significa bendecido. Sabemos que el título de su rey era Mir-Jajola, que en hebreo significa luz del exilio. Y sabemos el nombre del rey, de su rey más famoso, era Toramana, que en hebreo e hindi significa, o parece que significa, creencia en la Torá, fe en la Torá, fe en los libros de Moisés. Así que, a menos que todo sea pura coincidencia, podríamos decir que los Tabula de India y Pakistán eran en realidad la tribu perdida de Zebulón. Como si respondieran a una antigua llamada, muchos Bené Israel de Bombay han regresado a su ancestral hogar, Israel. Penetran en la cueva de Elías y continúan demostrando reverencia ante el profeta bíblico. La cueva de Elías está en el viejo territorio de Zebulón. Al entrar en la cueva, debo confesar que tuve la sensación de estar en la dimensión desconocida porque me hallaba entre gente que actuaba según un guión que fue escrito hace casi 3000 años. Parecían tener una fijación con el profeta que advirtió a las tribus de su exilio y que les prometió redención al final de los tiempos. Pero tenemos un problema aquí. La profecía habla de millones y aquel era un pequeño grupo. La tribu más grande que encontramos fue la Manasé con 1,5 millones. Quizá la injundia fuera esta, porque la tribu hermana de la de Manasés era la de Efraín. Así que teníamos que buscar la de Efraín. Por eso teníamos que volver a sacar nuestro mapa del tesoro. Teníamos que volver a la Biblia. En el siglo VIII a.C., la historia bíblica de los hechos es discutible en cuanto a los razonamientos, los porqués y cómo de lo sucedido. Pero sobre lo que pasó, la historia bíblica es totalmente fiable. Es totalmente paralela a lo descubierto en las excavaciones arqueológicas. Miro las cosas como creyente. Para mí las escrituras son capitales. En el libro de los Reyes encontramos varias referencias sobre a dónde fueron exiliadas las tribus. Lo mismo sucede con el libro de las Crónicas. En estos textos se cuenta que fueron exiliados a 5 lugares. Primero, a las montañas Medas, en dirección a Kurdistán y el Cáucaso. Después, al río Gozán. En tercer lugar, Halá. En cuarto, Jara. Y finalmente a Jabur. ¿Dónde están estos lugares? En la Siria moderna hay lugares que corresponden, sin duda alguna, a las localizaciones bíblicas. Hay un río llamado Jabur, y cerca se encuentra la ciudad de Gozán. Es muy interesante. Recientemente se encontraron unos documentos en una ciudad del río Jabur, durante unas excavaciones alemanas. En 1993 se publicó el hallazgo. Solo 4 documentos, creo, y en 1 o 2 de ellos hay nombres hebreos. Uno de ellos es Hazakiyahu, Hezequía. La fecha, el primer año de Nebuchadnezzar, lo que significa que no son judíos.
sino israelitas. Deberían ser los israelitas de la zona de Jabur. Hoy ya no hay israelitas esperando en el río Jabur. Pero, ¿qué pasaría si se hubieran trasladado al este llevándose consigo el nombre de esos lugares? Uno de los pasos entre Afganistán y Pakistán es conocido en el mundo como el paso de Khyber. El paso de Khyber es uno de los lugares más licenciosos y peligrosos de la Tierra. Es el corazón de la frontera norte-sur de Pakistán, el salvaje oeste del este. Lo primero que uno percibe es que el gobierno pakistaní no tiene ninguna autoridad aquí. La única forma de obtener un salvoconducto es viajar con una escolta armada perteneciente al pueblo dominante de la zona, los Pathans. Han vigilado el paso de Khyber durante más de 200 años, enfrentándose a Genghis Khan, al ejército británico y no hace mucho a los soviéticos. En hebreo es conocido como el paso Jabur, el mismo nombre bíblico. Y cerca del paso de Khyber, en Pakistán, hay una ciudad llamada Peshawar. Peshawar significa lo mismo, paso Jabur. Así que pensamos, ¿Khyber podría ser Jabur en la Biblia? Si lo es, entonces cerca debería haber un río llamado Goza. Y justo allí, un afluente del río Kabul, es el río Ghazni. Y nos dijimos, si esto es Jabur, debería de haber algún lugar por aquí que fuera la ciudad de Farah. Y a 300 kilómetros en Afganistán hay una ciudad llamada Flarat. Todo el mundo conoce esta zona como la capital del fundamentalismo islámico. Hay 15 millones de Pathans y ni un solo judío entre ellos. Pero decidimos investigar si bajo esa superficie islámica había un pasado israelita. La primera pista fue el hecho que los Pathans proclaman descender de Afgán, hijo del rey Saúl de Israel. Desde su perspectiva, Afganistán es un nombre israelita. Cuando adoran, parecen musulmanes. Cuando estudian el Corán, sin embargo, mueven el cuerpo a la manera judía. Hoy en día siguen un antiguo código llamado Pukhtunkhwali, al que son fieles más allá de la ley islámica. Pukhtunkhwali es en realidad una religión en sí misma, ¿no? Tenemos nuestro propio código de conducta. Y no es que no creamos en el Corán, sino que no hacemos todo lo que el Corán nos dice. El motivo es que un proverbio pazán dice que los pazans solo aceptan la mitad del Corán. En lo demás aplicamos nuestras propias leyes. Pukhtunkhwali, código de Pukhtun. ¿Qué es este Pukhtunkhwali? Básicamente es un Viejo Testamento que no se rige por ningún tipo de interpretación rabínica. Ojo por ojo significa ojo por ojo literalmente. Adulterio, estás acabado. Si hubiera un conflicto entre la ley Pukhtunkhwali y la del Islam, ¿cuál escogerían los pazans? Nuestras costumbres son las de Pukhtun o Pazán. En el Khyber hay 11 tribus Pazán. Todos tenemos las mismas costumbres. La ley principal de aquí es la Sharia islámica.
Pero los Pazán seguimos nuestras propias costumbres Pukhtunkhwali. Por ejemplo, según el Islam, debe haber evidencias demostradas para acusar a alguien de adulterio. No puedes condenar a alguien sin pruebas suficientes. Pero según la ley Pukhtunkhwali, aunque haya una ligera sospecha de una relación ilegítima entre un hombre y una mujer, ambos son condenados a morir. El tema queda zanjado y no hay nada más que discutir. Como en la Biblia, los Pazán siguen ligados a los sacrificios animales con propósitos religiosos. Soy de los Musahel, del pueblo de Moisés. Sacrificamos ovejas. Por ejemplo, en una boda, nuestros ancianos sacrificaban 4 corderos. Hoy, si las cosas van bien, un hombre puede sacrificar 10 corderos. Hacemos sacrificios para agradar a Dios y a la gente también. También había gente que solía encender lámparas de aceite los viernes por la noche para pedir perdón y bendiciones de Dios. Estamos en un país supuestamente dominado por los musulmanes, pero no por unos musulmanes cualquiera, sino por fundamentalistas musulmanes. Y de nuevo nos encontramos con gente que dice, somos Musahel, pertenecemos al pueblo de Moisés. Y mientras viajábamos entre una gente que parecía extraída de las páginas de la Biblia, caras semíticas, largas barbas, vestiduras bíblicas, ponchos de oración, y recogíamos información, no podíamos sentir más que quizá, entre estos Pazán de Afganistán y Pakistán, encontraríamos las respuestas a nuestras preguntas. Nos quedamos atónitos al descubrir que los Pazán siguen las leyes bíblicas que se creía habían desaparecido hace miles de años. Como en la Biblia, aquellos acusados de matar a un hombre pueden escapar a las ciudades de refugio designadas. En nuestros viejos libros se menciona que si matas a alguien intencionadamente, puedes escapar a los lugares designados como refugio. Nuestros libros dicen que Moisés ordenó a Josué establecer ciudades de refugio y decirle al pueblo que debería honrarlas. Hoy, la gente actual cree que no es más que una forma de proteger a un criminal, pero la gente de estas zonas de refugio lo ven como algo sagrado. Proteger a un fugitivo es un acto sagrado de los ancianos. Le tratan como a un invitado. Parece como si los Pazán estuvieran atrapados en el tiempo, rememorando con tenacidad sus antiguas tradiciones. Han creado literalmente un muro entre ellos y el mundo exterior. Viven en grandes núcleos familiares en los que esconden a sus mujeres. Como en la Biblia, las mujeres Pazán se rigen por un código de modestia del que es difícil emerger. Pregunté a los Pazán cómo podían cantar canciones de amor cuando esconden a sus mujeres. ¿Cómo puede un hombre cantar una canción a alguien que está en la cocina desde otra habitación, desde el comedor? Me dijo, no, y se rió. Y siguió, nuestras canciones de amor se cantan en los pozos. El único sitio legitimado para que una mujer honesta pueda ser vista es el pozo. Inmediatamente me di cuenta que todos los romances bíblicos suceden en un pozo. Moisés conoce a Débora en el pozo, ¿no? Jacobo conoce a Raquel y a Lea en el pozo. Rebeca es conocida por Isaac en un pozo. Siempre hay un pozo. Acudir a un mercado Pazán es retroceder en el tiempo. Desafiando todas las probabilidades, los Pazán viven todavía en grupos tribales con nombres israelitas. Rabani es similar a la tribu de Rubén, Lebani a la tribu de Leví,
y Shinwari a la tribu de Simón. Una tribu pazán de pocos miembros, conocida como Gadún, podría ser la tribu perdida de... Curiosamente, la tribu más numerosa entre los pazán es la de Afridi, y la tribu más numerosa en el antiguo Israel era la de Efraín. Existe incluso una subtribu llamada Guaziri, conocida por la extensión de su cabello. En los tiempos bíblicos, los naziri, como Sansón, tampoco se cortaban el cabello. Así que tenemos a Rubén, Gad, Efraín y Simón. 4 tribus más. Por lo que localizamos a 9 de las tribus. O dejadme que lo exponga de otra forma. Creemos haber localizado a 9 de las tribus. Si no hemos localizado a 9 de las tribus, entonces hay una extraña coincidencia entre toda esa gente con nombres bíblicos y prácticas bíblicas, con una memoria israelita exactamente donde deberían estar según el mapa bíblico. Si alguien tiene alguna otra explicación, estaría abierto a ella, aunque no podría entenderla. Hay gente que vive entre los pazán que proclama ser descendiente de los asirios y que todavía conserva una tradición oral sobre la conquista de Israel. Nuestra tradición se remonta a 2700 años atrás, cuando mi pueblo conquistó Israel y dominó a las tribus de las zonas que asedió: Irán, Turquía, Armenia, Uzbekistán y Afganistán. Los israelitas fueron enviados a todos esos lugares. Nos servían como esclavos. Actuaban como tutores de los niños asirios. Fueron también alistados al ejército para ayudar a Asiria en la guerra. Cuando era joven y no llevaba barba, el tío de mi abuelo murió a la edad de 115 años. Le llamábamos Baba, abuelo. Solía decirnos que éramos los niños de Israel. Yo era joven, y a esa edad se te olvidan las cosas. No te interesa demasiado la historia ni cosas por el estilo. Pero ahora me gustaría saber cuáles son nuestros orígenes. ¿De dónde venimos? Nuestros abuelos siempre nos decían que pertenecíamos a Bené Israel, a los niños de Israel. Decían que los judíos eran tan pazán como lo somos nosotros. Está claro que la memoria judaica persiste, pero ¿había gente aquí que se identificara abiertamente con el judaísmo? Si buscamos Harat en la enciclopedia judaica, por ejemplo, encontraremos 1 o 2 párrafos. Si buscamos una comunidad judía occidental, encontraremos páginas y páginas. Y cuando buscamos Flarat, dice que la comunidad judía puede existir en algún lugar de Flarat entre 1000 y 2000 años. Hablan de una comunidad que vivió en algún lugar durante al menos 1000 años y hay un párrafo o 2 sobre ella. ¿Qué nos indica esto? Nos dice que perdieron su conciencia y que se sometieron a la pantalla del radar occidental. En Flarat descubrimos este cementerio con estrellas de David e inscripciones hebreas. Durante al menos 1000 años fue ocupado por la comunidad judía más antigua del mundo. Los judíos de Flarat ya no existen. Los últimos se fueron a finales de los 80 tras la invasión soviética. Ahora el país está inmerso en una guerra civil,
pero uno de los Pazán accede a conducirnos hasta una de las viejas sinagogas. Durante cientos de años, la gente entraba en este lugar de oración a través de un gran portalón que les conducía a un maravilloso santuario. Hoy, entramos a través de un agujero perpetrado por las bombas de la artillería soviética. Hay una pequeña comunidad de judíos afganos en Israel. Como los de Bukhara, son totalmente desconocidos. Recuerdan a sus antiguos vecinos Pazán no como judíos, sino como gente relacionada con ellos en cierta manera. Llevaban puestos ponchos para la oración y prendas de vestir similares a las nuestras. En realidad no sabían lo que eran y solían sorprenderse cuando nos veían con ropajes parecidos. Nos preguntaban, ¿sois judíos? ¿Cómo podéis ser judíos? Les sorprendía. Les recuerdo llegando desde las zonas fronterizas, desde las montañas, desde Pakistán, desde lugares como Jalalabad. Y recuerdo que había gente que decía que seguían encendiendo velas el sábado para ponerlas debajo de los cestos, pero que no sabían por qué lo hacían. Tenían todas esas tradiciones, pero no sabían cuáles eran sus orígenes. Lo único que decían era, nuestros antepasados lo hacían. ¿Creían que eran judíos? Pensaban que eran más judíos que nosotros. Los profetas dicen que un número igual de israelitas y judíos recibirán al Mesías. Curiosamente, el número de Pazans y judíos en el mundo es prácticamente idéntico. La profecía también cuenta que Manasés y Efraín encabezarán el regreso. En India encontramos a los Manasé. Si tuviéramos razón, aquí, entre los Afridi, nos hemos encontrado cara a cara con la tribu de Efraín. Sin embargo, antes de aceptar que estamos ante el final de los tiempos, necesitábamos más pruebas. De camino a Armagedón, parecía bastante apropiado que nuestro viaje nos condujera a un campo de minas. Necesitábamos evidencias más palpables de que los Pazán eran de las tribus perdidas, así que nos dirigimos a la ciudad afgana de Kandahar, donde en los 50 fue descubierta una piedra con antiguas inscripciones. Durante la invasión soviética, esta piedra fue enterrada bajo escombros y rodeada de minas. Los puntos rojos indican las minas sin detonar que hay en el camino. Hace 2300 años, el emperador budista Ashoka levantó pilares propagandísticos en su imperio. Hasta el descubrimiento de Kandahar, siempre se creyó que estas piedras estaban escritas en sánscrito. Pero la piedra enterrada aquí está escrita en arameo. En otras palabras, la gente que vivió aquí hablaba en la misma lengua empleada por las tribus israelitas. Llegamos hasta aquí con un anciano de la zona con la esperanza de fotografiarla, pero en la situación en la que se encuentra fue imposible. Está aquí abajo. La piedra es muy grande y tiene escrituras antiguas por todas partes. Una superficie dura como esta, pero nadie puede llegar hasta ella. Este es, sin duda, el lugar. No se puede seguir con esto. Pero seguimos. Sabíamos que al cruzar la frontera pakistaní había otra piedra raramente mencionada por los estudiantes occidentales.
Mira eso, ahí está, justo ahí. ¿Qué es? Aquí la piedra era accesible. Para nuestra sorpresa, descubrimos que no estaba escrita en sánscrito, sino en lengua aramea. Veo todas las letras, Aleph y Ein, y estoy frente a una postal de las tribus perdidas de 2300 años. Después de hacer el viaje y llegar hasta allí, quedé atónito porque no esperaba encontrarla. Pensaba que estaba en Kandahar. No sabía que había otra allí, y hay dos más en lugares a los que no fuimos, y en una aparece el mes hebreo Elul. Entonces el viejo guía se dirige a mí y me dice, no digáis que sois judíos, no digáis nada porque la gente de aquí es muy musulmana. No serían demasiado amables con vosotros. Y sigue, ¿cómo es que puede leerlo? Y sentí que no quería mentir a aquel hombre y dije, porque soy judío. Y esa persona que se suponía era mi enemigo, se lanza hacia mí con lágrimas en los ojos, me abraza y me dice, entonces eres mi hermano. Entonces, quizás esté sucediendo, quizás estemos ante el fin de los tiempos. Estaba allí de pie, con mariposas en el estómago y me dije, espera un momento, ¿es esto? ¿Estoy rodando un documental o me estoy convirtiendo en el reportero de Armagedón? Entonces algo me sacudió. No habíamos encontrado a nadie que dijera ser Cohen, sacerdote. Y eso es todo un problema, porque si analizamos bien la profecía, el regreso de las tribus conducirá a los tiempos mesiánicos. Los tiempos mesiánicos nos llevarán a la reconstrucción del templo de Dios en Jerusalén. Y eso nos conducirá a la práctica de rituales renovados. Y todo eso precisa una casta de sacerdotes pura ritualmente. Y nadie entre las tribus, nadie entre los judíos occidentales, ha proclamado ser descendiente ritualmente puro de aquella casta de sacerdotes. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Por un lado, parece que la profecía está cumpliéndose y por el otro, faltan algunos personajes clave del drama bíblico. Quizá hayamos sucumbido a una especie de castigo eterno. Unidos en sus unidades tribales en los confines del desierto, los israelitas perdidos esperaban una redención que nunca llegaría. O quizá todo lo que pensábamos haber encontrado no fue más que un espejismo pasajero. Había una pista que no habíamos seguido, una tribu cuyos descendientes no habíamos encontrado, la tribu de Aser. Ya que los sacerdotes Cohen no vivían entre las otras tribus, quizás si localizábamos la de Aser, encontraríamos la clave para resolver el enigma Cohen. ¿Es posible que haya un lugar en que los Cohen puros aguarden hasta el regreso del gran cuerno? ¿Hasta que las tribus hayan vuelto a casa? ¿Hasta que las trompetas celestiales tañen, esperando a cumplir con sus deberes sacerdotales? Por eso, seguimos buscando el lugar en el que encontrar a la tribu de Aser. Eran marineros y se aliaron con los cananitas. Surcaron los mares juntos y la colonia fenicia o cananita más grande estaba en Cartago, la actual Túnez. Entonces fuimos a un lugar en el que no habíamos estado para buscar la única tribu con la que todavía no habíamos tropezado. Justo a unos kilómetros al sur de la costa de Túnez hay una isla, y en esa isla hay una comunidad que reside allí desde tiempos bíblicos. El nombre de la isla es Yerba. Es el hogar de una comunidad judía a la que los tunecinos tienen en gran consideración por sus plateros. La mayoría de historiadores sostienen la teoría de que la comunidad judía de Yerba es la comunidad más antigua de todo el mundo.
Algunos de ellos dicen que la comunidad judía se estableció aquí antes de la construcción del primer templo. Lo que ahora sabemos es que la comunidad se dividió en dos barrios, uno para los judíos españoles que llegaron aquí en el siglo XVI y otro no para los asertitas, sino para los Cohens y nadie más. Hay un pequeño barrio en la isla cerca de la antigua sinagoga. Hay un vecindario judío más grande conocido como el Barrio Grande. El Barrio Grande está principalmente ocupado por los judíos que llegaron tras ser expulsados de España. También lo habitan judíos procedentes de etnias distintas. Por otro lado, el barrio más pequeño está constituido esencialmente por sacerdotes Cohen que llegaron aquí, en tiempos bíblicos, tras la destrucción del primer templo de Jerusalén. Soy de la familia de los Cohen. Según contaba mi padre y el padre de mi padre, nuestra tradición dice que llegamos aquí procedentes de un barrio sacerdotal. Somos Cohens y hace 2000 años que habitamos esta pequeña isla. La historia cuenta que esta comunidad fue fundada en tiempos bíblicos por los sacerdotes del templo que se enfrentaron a la jerarquía religiosa en Jerusalén. Aquí encontraron un lugar donde refugiarse levantando la sinagoga de Griba, que los locales todavía consideran uno de los lugares más sagrados del judaísmo. Según la tradición de los Cohen, Griba posee un tesoro de reliquias de oro y plata destinadas a ser utilizadas por los sacerdotes Cohen en el futuro templo de Jerusalén, que será erigido después del Apocalipsis. El tesoro sagrado está supuestamente enterrado bajo el santuario. En un pequeño espacio bajo el santuario principal no encontramos ninguna reliquia. Lo que encontramos, sin embargo, fue la piedra fundacional cuyas inscripciones originales, si las hubiera, han quedado cubiertas por la negra cera de incontables velas. Tesoro enterrado o no, lo que está claro es que los Cohens de Gerba han conservado una tradición sacerdotal común sin parangón en todo el mundo. Verá, Gerba es la isla de los sacerdotes Cohen. Todos son Cohen. ¿Es usted un Cohen? Sí, y él también. ¿Cuándo llegaron los Cohen aquí? Con Ezra, el escriba, en tiempos bíblicos. Es la herencia que ha pasado de generación en generación. Pertenecemos a los pocos Kohanim que proceden del auténtico linaje sacerdotal que ha perdurado hasta nuestros días. Los aseritas nos han evitado, pero nos han conducido hasta los Cohens. Parece que, si fuera necesario, los sacerdotes del templo estarían dispuestos a dirigir la era mesiánica, asegurando así que el regreso de las tribus no sea en vano. En la Biblia hay una promesa divina que dice que las tribus regresarán, que se volverán a reunir, que prosperarán y crecerán. Es una promesa recogida por muchos profetas como Isaías, Jeremías y Ezequiel, en un lenguaje florido con hermosas metáforas, como en Ezequiel. Pero no es más que un suponer. Se hizo una promesa, pero no hay evidencias de que vaya a cumplirse. Si la promesa divina se cumpliera, son millones los que creen que este lugar, Armagedón, sería el centro de todo. Es aquí donde, hace ya mucho tiempo, las tribus israelitas libraron una de sus más fieras batallas contra los asirios. Y la nueva era dará comienzo solo cuando los descendientes de aquellos antiguos guerreros regresen.
Daniel Benjamin es uno de los pocos que ha cruzado la frontera indio-burmesa hasta llegar a Israel. Si pertenece a la tribu perdida de Manasés, será uno de los israelitas que sirva en un ejército judío desde hace casi 3000 años. La primera vez que vine aquí, todo lo que tenía en mente era mi padre, su venerado recuerdo. Alguien que pasó al otro mundo sin haber tenido la oportunidad de venir aquí, a nuestro país. Así que la primera vez que vine a este lugar, lloré con todo mi corazón. Mi sueño es que todos los Bené Menasé, 1 o 2 millones, vengan aquí con la ayuda de Dios. Nuestros jóvenes se alistarán al ejército y construiremos la tierra de Israel. Y al final, el Mesías vendrá y reconstruirá el templo santo. Oro para que suceda. Oro para que el encuentro tenga lugar y el Mesías lo presida. Al ver a Daniel orando al lado de un israelí etíope, no pude evitar preguntarme si la historia cerraría el círculo. Si las tribus de Dan y Manasés habían empezado el profetizado regreso de los israelitas perdidos. Las tribus perdidas de Israel ya no lo están. Las tribus perdidas de Israel nunca han estado perdidas. Lo que se había perdido era nuestra conciencia. Lo que se había perdido era nuestra sensibilidad en lugares del mundo no occidentales. Nosotros los perdimos. Ellos nunca se habían perdido a sí mismos. Hace tiempo, los israelitas recibieron una profecía que les prometía que el reencuentro sería posible en un brillante futuro mesiánico, y que el pueblo de Judá se reuniría con el pueblo de José, y que las tribus volverían a reunirse. Ahora esta gente cree que su largo exilio de casi 3000 años ha terminado, y que su redención está cerca. Junto a su rabí celebran no el principio del fin, sino el principio de un nuevo principio.